Dios les bendiga. Bueno, vamos a hacer una oración, ¿sí? Y para continuar con lo que estamos hablando. ¿Sí puedo prender este aire? ¿Dónde? Aquí. Bueno, vamos a hacer una oración. Padre Santo, estamos delante de tu presencia. Señor, gracias te damos, bendito Dios, por permitirnos acercarnos a ti. Señor, tú conoces nuestro corazón, conoces nuestra vida, Señor. Tú sabes en qué condición estamos cada uno de los que estamos en este lugar, Señor. Tú lo conoces perfectamente, Señor, nuestra condición en nuestro corazón, nuestra mente, todo lo que somos, Señor. Bendito Dios, cosas que nosotros ignoramos de nosotros mismos, Padre. Tú las sabes todas, Señor. Y te pedimos que esta tarde, Señor, tú hables a nuestro interior, Señor, que nos des el entendimiento, Señor, el entendimiento suficiente, Padre, para poder retener lo que en este día nos quieras hablar, Señor. Que esta casa todos podamos ir creciendo de gloria en gloria, Señor, como le dice tu palabra, bendito Dios, que así es la senda del justo, Señor. En el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús, y que en todos los que estamos aquí, Señor, pueda producir lo que hoy se siembra en nuestros corazones, Padre. Te necesitamos con todo nuestro ser, bendito Dios. Nuestro corazón te pertenece a ti. Te damos muchas gracias, Señor, porque tú eres nuestro Padre, eres nuestro Dios, y te bendecimos a ti, Señor. Bendigo a tu pueblo, Señor, y declaro, bendito Dios, que en todas las áreas somos nutridos por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, vámonos a la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo 19. Bueno, estamos hablando acerca de crecimiento, ¿sí? Y la semana pasada hablamos acerca de una introducción. Más que nada era ver la importancia de crecer, ¿sí? Y bueno, hoy vamos a ver un poquito más a detalle. Y bueno, vamos a ver cómo dentro del reino de Dios hay estaturas, como lo estuvimos mencionando desde siempre, yo creo. Pero la semana pasada lo comentábamos más. Sí, en las cartas de Juan pues habla de niños, de jóvenes, de padres, sí, y que pues vienen a ser estaturas espirituales. Nosotros vamos a leer el capítulo 19 de Mateo. Bueno, vamos a leer partes y parte del principio del 20, sí, nada más para tener ahí la escritura, ¿verdad? Pero nos vamos a enfocar en unos versículos nada más. Pero en esta escritura, lo que es el capítulo 19 y parte del 20, el principio, nos habla de esas estaturas. Tenemos que saber o entender que nosotros como hijos de Dios pues debemos de crecer en esas estaturas espirituales. Como lo dije la semana pasada, entre más crezcamos nosotros, más representamos o correctamente al Señor, ¿sí? No es nada más saber Biblia, recitarla, ¿sí? Tener el venir a la iglesia. No, nosotros representamos a Dios en este mundo, ¿sí? Y porque así lo dice la Biblia también, ¿verdad? Somos embajadores del reino de Dios. Entonces, imagínense la responsabilidad que está sobre nosotros, ¿sí? Porque así como nos vean a nosotros, así es el concepto que se tiene de Dios, ¿sí? Y es el concepto que se tiene de todo el cristianismo, ¿sí? Entonces es una responsabilidad muy grande. Amén. Entonces, desgraciadamente, pues por eso mismo, o por no representar a Dios correctamente, pues el mundo tiene un concepto muy bajo de Dios, sí, y es por causa nuestra, en general, ¿verdad? Hablo a nivel mundial, como cristianos, pues, porque no hemos dado ese crecimiento que se debe, sí. Y bueno, la intención del Señor es que uno crezca, y creo que decía la semana pasada, crecer en el Señor o crecer espiritualmente es que la imagen de Cristo se va viendo en nosotros. Eso es crecimiento, ¿sí? Entonces crecimiento no es fluir en un don, ¿sí? Fluir en una manifestación. Todo eso es bueno, no es de Satanás ni nada de eso, ¿sí? Pero no es evidencia de crecimiento, como lo hemos dicho también muchas veces, ¿sí? O sea, no por hablar lenguas quiere decir que soy muy espiritual, ¿sí? Ni por alguna manifestación sobrenatural que se pueda ver en nosotros, nada de eso es evidencia. Ni tampoco el saber la Biblia al derecho o al revés, ¿sí? No es eso lo que
da una evidencia de crecimiento, es el fruto, ¿sí? La conducta de la persona, las actitudes de la persona, ¿sí? Que todas esas cosas, su conducta, sus actitudes, su forma de pensar, su forma de vivir, que es esa conducta o cómo se conduce, se parezcan al Señor, ¿sí? Entre más yo me parezca al Señor, ahí puedo decir estoy creciendo, ¿sí? Pero si solo me lleno de información y me lleno hasta de religión, o sea, ya el cristianismo me es una rutina, pues está peligrando, porque las actitudes van a ser las mismas que las del mundo, la conducta va a ser la misma, ¿sí? La forma de pensar va a ser la misma, pero hay conocimiento, entonces en sí eso no es crecer, ¿está bien? Entonces no hay que medir el crecimiento con una manifestación sobrenatural, no es mala, si es de Dios, ¿verdad? Pero no es eso lo que da evidencia. Por eso yo creo que alguna vez dimos el ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, la burra de Balaam profetizó, sí, habló, y pues no por eso era espiritual, sí. Saúl, un momento de su vida también profetizó, y no por eso era espiritual, o sea, está fluyendo en un don, sí. Otra escritura, Caifás me parece que era uno de los sacerdotes del tiempo de Jesús, también profetizó, y así lo dice la Biblia. Él profetizando esto, decía ahí, y no por eso era espiritual, de hecho al contrario, pues él fue de los que organizó para matar al Señor, ¿sí me explico? Pero profetizó. Y otros ejemplos, ¿verdad? La iglesia de Corintios, que es la que podemos tomarnos como mayor referencia, muchos dones, mucha manifestación, y Pablo dice ustedes son carnales, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque nada de eso es evidencia. No estoy diciendo que esté mal ni que no hay que buscarlo. Como una vez decía el hermano Lázaro, son herramientas los dones y no son malas. De hecho, cuando empecemos a servir más, nos vamos a dar cuenta la necesidad que se tiene de todos esos dones. Sí, es mucha la necesidad. Amén. Pero nunca va a ser una evidencia de madurez o de espiritualidad, ¿sí? Entonces siempre uno tiene que enfocar al fruto, ¿sí? Carácter, conducta, ¿sí? Mentalidad, eso es lo principal. Ya si Dios quiere, porque la Biblia dice que Él reparte como Él quiere, si en esa repartición, ¿sí? Nos toca el don, gloria a Dios por eso, amén. Pero nunca debe ser la prioridad. La prioridad siempre tiene que ser la conducta, la mentalidad, el carácter, eso es prioridad. Por eso no suframos si ya tenemos años y no se nos ve un don, ¿sí? Bueno, suframos cuando no se nos ve la imagen de Cristo en nosotros. Ahí sí hay que dolernos, que no se nos ve la humildad, no se nos ve la mansedumbre, la paciencia, la templanza. Bueno, ahí sí es para sufrir, amén. Lo demás pues es algo que Dios va a repartir como Él quiere, ¿sí? Siempre esa debe ser nuestro enfoque principal. Fruto, ¿sí? Carácter, todo lo demás viene solo, ¿sí? Como en base al propósito de Dios para nosotros, amén. Si yo no necesito un don X, simplemente no se me va a dar, porque no es necesario para mi función, ¿sí? Pero lo que sí es necesario es el fruto. Ese es indispensable. ¿Está claro, mis hermanos? Entonces eso es crecimiento, ¿sí? Eso es crecer. Bueno, entonces el capítulo 19, usted se va a dar cuenta, al menos hay que ver los subtítulos y luego ya vamos leyendo algo. Bueno, la primera parte habla sobre el divorcio, ¿sí? No me voy a meter mucho en eso para no salirnos mucho del tema. Y luego habla de los niños. Sí se ve, bueno, es que las Biblias que tienen subtítulos, Dios bendice a los niños. Y luego después habla de un joven rico, ¿sí? Y luego ya en el 20, así empieza, los obreros, ¿sí? Bueno, déjenlo leo. Nada más voy a leer. Los obreros de la viña, dice el subtítulo, ¿sí? Entonces, ¿cómo empieza el 19? Hablando de divorcio, habla de niños, de jóvenes y de obreros el 20, ¿sí? Entonces, esas son las estaturas que existen, ¿sí? Dentro del reino de Dios o dentro de la iglesia. Hay niños espirituales, ¿sí? Ahorita vamos a ver, bueno, no vamos a enfocar ahorita en los niños. Hay jóvenes espirituales y hay obreros, ¿sí? Ya cuando hablamos de obreros, estamos hablando de gente que ha madurado, ¿sí? Eso es en el concepto de Dios, ¿sí? Probablemente hay obreros no maduros que tienen el título pero no la formación. Bueno, eso no es problema de Dios, ¿verdad? Pero en el concepto y en el diseño de Dios es los niños espirituales, los jóvenes espirituales y los obreros. Si se da cuenta que Mateo 9
dice que la mies es mucha y los obreros pocos. ¿Sí? ¿Sabe por qué? Lo que está diciendo ahí es, hay mucho niño, ¿sí? Pero hay muy poca gente madura. Amén. Eso es lo que pasa a nivel mundial. Amén. Entonces, bueno, nada más así como referencia, habla del divorcio, que está hablando de la unión, ¿sí? Del matrimonio. Hablando espiritualmente, cuando la iglesia guarda ese pacto con Dios, se puede multiplicar. ¿Sí? O sea, si nosotros somos fieles al pacto o no rompemos el pacto con el Señor como iglesia, ¿qué es romper el pacto con el Señor como iglesia? Es salirnos de este diseño de la palabra. Si yo no respeto esta palabra y empiezo a edificar la iglesia a mi manera, entonces Dios no está obligado a hacer que nosotros nos reproduzcamos. O sea, Dios no tiene por qué traer almas nuevas, ¿sí? Por eso, si se fijan, es el divorcio y luego los niños. O sea, que entre más fiel sea yo a este pacto, la palabra de Dios, entre más alineado esté a la Biblia, más seguro va a ser nuestra multiplicación en almas. ¿Sí me expliqué? Sí, puede tomar como referencia también Isaías 54. ¿Sí? Isaías 54 empieza hablando acerca de eso mismo, que más son los hijos de la desposada, la desamparada, ¿sí? Que dirás, ¿y estos de dónde salieron? Dice toda esa escritura, porque le empiezan a llegar a nacer muchos hijos, hablando de Jerusalén, ¿sí? Pero al final de todo eso dice, porque tu marido es tu hacedor, dice. Entonces dice marido. Entonces, ¿a qué habla de eso? Pues de lealtad a un pacto. Amén. Entonces, por ser leales a ese pacto, o sea, por guardar ese pacto con el Señor, ¿cuál es el pacto que debemos de guardar como iglesia? La lealtad a esta palabra, ¿sí? O sea, alineados a lo que está ahí, ¿sí? Si así estamos como iglesia, entonces Dios va a decir, más son los hijos, ¿sí? La desamparada, o sea, te van a llegar hijos de un lado y de otro y vas a empezar a multiplicarte. Por eso habla divorcio o lealtad al pacto, ¿sí? O no quebrar ese pacto con Dios. Y luego dice, bendice a los niños, porque si somos fieles a ese pacto, Dios nos va a multiplicar. ¿Está bien? Bueno, entonces el punto es los niños, que es lo que a nosotros vamos a hablar. Entonces vamos al versículo 3, Mateo 19, 13. Y aquí vamos a ver esas estaturas espirituales. Entonces vamos a ver lo que cómo crecer de una a otra. La demanda del niño espiritual, o para el niño espiritual, y la demanda para el joven espiritual. Y bueno, no lo vamos a ver ahorita porque sí es mucho, pero nos vamos a enfocar en los niños, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de niños espirituales, pues lo normal sería hablar de personas nuevas, ¿sí? Alguien que tiene meses o hasta el año, vamos a decirlo así, ¿sí? Que tiene poquito tiempo y que por falta de conocimiento y de tiempo con el Señor, pues ignora muchas cosas, ¿sí? Y por eso mismo comete muchos errores. Amén. Y no hay problema para Dios mientras esa persona quiera crecer, ¿sí? El problema está cuando tiene muchos errores y no quiere crecer, ¿sí? O que ya tiene mucho tiempo y nunca quiso crecer. Eso ya es complicado, ¿verdad? O ya empiezan los problemas. Pero si nosotros tenemos poco tiempo del Señor, pues por falta de tiempo y de conocimiento, pues vamos a cometer errores. Vamos a vernos más mundanos que cristianos, y es la realidad, ¿sí? Pero ya hay conciencia, amén, ya hay necesidad de cambiar. Eso es otra cosa, ¿sí me están entendiendo? Entonces eso sería lo normal, amén. Entonces desgraciadamente, ¿sí? Podemos ser de los que tienen mucho tiempo y no crezcamos, ¿sí? Ahora, hay muchas cosas que pueden afectar ese avance, ¿sí? Eso lo vamos a ver después. Amén, pero aquí lo vamos a ver general. ¿Sí está claro? Entonces, niños espirituales, sí es donde nos vamos a enfocar nosotros. Entonces, lo normal sería por el tiempo. Amén. Pero a veces pasa el tiempo y podemos seguir siendo niños. Sí, y ese es el problema. Y eso es a lo que yo me voy a enfocar. Sí, no me voy a enfocar tanto a un recién convertido, sino a alguien que ya tiene su tiempo y pudiera estar en esa condición. Sí, eso es más peligroso. Sí, lo demás, Dios es bien paciente, porque le dice la Biblia, tolera los tiempos de nuestra ignorancia, dice Hechos, ¿no? Sí, que Dios toleró los tiempos de nuestra ignorancia, pero ahora manda a los hombres, o sea, ahora que ya no hay ignorancia,
Ahora manda a los hombres, a todos, a que se arrepientan, dice. Amén. ¿Por qué? Porque Dios tiene paciencia por causa de la ignorancia que puede haber en nosotros. ¿Sí está claro? Créame, por eso nunca debemos ser soberbios, ni sentirnos lo máximo, porque no tenemos ni idea qué tanta ignorancia hay en nosotros. Gracias, Jorge. ¿Sí? Entonces, por causa de eso, pues ni cuenta nos damos en todo lo que tenemos, ¿sí? Y pues eso nos puede afectar. Entonces, jamás soberbia, prepotencia. Nunca mida su justicia con la injusticia de alguien más. Sí, como lo hacía el fariseo con el publicano, ¿verdad? Te doy gracias porque no soy como este. ¿Por qué no se mide con Jesús? Sí, porque no iba a poder. Entonces, no podemos sentirnos más justos porque hay gente injusta, sí, o más santos porque hay gente pecadora. No, esa no es nuestra medida a seguir. La nuestra es Dios o el Señor Jesús. Entonces el Señor puede decir, pues tendrás una conducta un poco diferente, pero no le llegas a Cristo, sí, y la medida es el Señor Jesús. ¿Está bien? Entonces no hay que medirnos ni en los dos extremos, ¿verdad? Ni porque nos sentimos más, ni porque nos sentimos menos. Sí, no se debe hacer eso. Aquí el primogénito o la vara a la que tenemos que medirnos es el Señor Jesús. Y pues con toda seguridad nunca vamos a llegarle, ¿sí? Pero es el camino hacia la perfección. Bueno, entonces versículo 13, Mateo 19:13. Aquí vamos a ver lo que son los niños y las demandas que tiene un niño para que pueda crecer. Dice, entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos les reprendieron. Ya hay algo que aprender ahí. Pero Jesús les dijo, dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Fíjese bien, aquí no se especifica de quiénes es el reino de los cielos, ¿sí? Dice los niños, pero antes de eso dice, dejad a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces, ¿de quién es el reino de los cielos? De los niños que vienen a Él, ¿sí? O sea, los niños que desean crecer. Estamos hablando de niños espirituales, no estamos hablando de niños naturales, para que no se van a confundir, ¿sí? Entonces, puede haber niños que no quieren crecer. Bueno, de ellos no es el reino. Por eso, de los que vienen a mí, de ellos es el reino de los cielos. ¿Sí está claro eso? Bueno, pero fíjese que hay un detalle en el versículo 3. Ahí dice que los discípulos los reprendían, ¿sí? ¿Sabe por qué? O lo que puedo yo entender, bueno, los discípulos eran las ayudas del Señor, ¿sí? Eran sus ayudas en el ministerio. No nada más eran los que estaban aprendiendo, eran parte de los que servían con Él. Una causa, o ¿cómo lo puede decir? Un estorbo para el crecimiento de los niños pueden ser las ayudas, ¿sí? Entonces por eso hay que tener cuidado. Entonces, ¿qué viene a hacer las ayudas? Por ejemplo, la Biblia habla de los obispos, que son los pastores, en 1 Timoteo 3, ¿sí? Y luego habla de los diáconos, esas son las ayudas, ¿sí? O sea, las ayudas, los que forman el liderazgo, ¿sí? Está claro, ¿verdad? Los que sirven en la iglesia. Bueno, ahí en Timoteo describe cómo debe de ser tanto el pastor, que es el obispo o el director, ¿sí? Como el ayuda o el diácono, ¿sí? Y le da toda, punto por punto, cuál debe de ser el comportamiento de aquella persona y el carácter de aquella persona, ¿sí? Entonces, si aquí dice que los discípulos eran como que la traba para que ellos llegaran al Señor, bueno, nos está enseñando algo, ¿sí? Que los servidores o las ayudas pueden ser o piedra de tropiezo para los niños, o puede ser los que los impulsen a crecer, ¿sí? No podemos hacer a un lado eso. Por más que uno pueda decir, tienes que ver al Señor, como lo he dicho en otras ocasiones, yo creo que aquí también, ¿sí? No me veas a mí, ve a Jesús. Está bien, sí es lo correcto, pero no hay la fe suficiente para eso. Amén. Un niño que tiene meses en el evangelio, su fe no está en su totalidad como para ver al Señor. Si al salmista Asaf, ¿sí? Uno que servía en el templo, o sea que ya no era un niño, ¿sí? Hubo un momento donde dice un salmo que bajó la mirada, ¿sí? Se imagina uno nuevo, no puede mantener sus ojos porque no entiende muchas cosas.
Entonces, ¿para quiénes es una gran responsabilidad para que ese niño pueda avanzar? Para los discípulos o los diáconos o los servidores, ¿sí? Ellos pueden hacer, no se acerque al Señor por sus actitudes. Sí, hay otro ejemplo. Está en Samuel. Samuel tenía, no es lo que nunca, yo creo nunca vamos a entender. ¿Por qué Samuel era un hombre de ese calibre y tenía hijos tan tremendos? Pero bueno, no es el punto. Sí, pero tenía hijos tremendos. Y por causa de ser tan tremendos, el pueblo deseó ser como las demás naciones. Sí, dijo, nosotros queremos un rey como todas las demás naciones, porque tus hijos son impíos y son pecadores y nosotros nos queremos a ellos. Sí, nosotros queremos un rey como las demás naciones. Si entendemos esto, lo que quiere decir es que cuando el servidor no tiene un buen testimonio, ¿sí?, puede ser causa de que las ovejas, estoy hablando de niños, de si ya tenemos 20 años, ya ves, por tu culpa no me acerco al Señor. No, 20 años no, ¿sí? Yo estoy hablando de gente nueva, amén. Bueno, una persona nueva pues le va a costar o va a batallar, ¿sí?, ver que el servidor no le da buen ejemplo. ¿Sí me entiende? Entonces no hay que, de ahí me agarro, ¿verdad? Sí, 10 años en el evangelio y no, es por su culpa. No, esa es otra cosa. Estoy hablando aquí, sí estoy hablando de gente nueva. Amén. Entonces el niño espiritual pues iba a decir, o no va a entender muchas cosas. Pues es que yo leo una cosa o me predico una cosa y yo veo otra. Sí, yo veo estas actitudes, ¿por qué? Amén. Y se puede confundir o se puede ir al mundo, sí, decir, pues es que ahí están igual que allá. Si el lugar donde yo creí encontrar la salida a todos mis problemas, la solución a todas las angustias que traigo dentro, pues resulta que son igual que donde todo lugar he andado, sí, y se van al mundo. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, porque un servidor puede hacer eso, puede entorpecer el avance de un niño. Esto habla niño espiritual en cuanto a tiempo. Ahora sí, en cuanto a tiempo, ¿sí? O puede hacer que avance más rápido. Amén. Entonces, por eso los servidores tienen una gran responsabilidad. Amén. Por eso Pablo dice, tienen que ser así. Se lo dice a Timoteo, ¿sí? Y entre muchas cosas, o todo lo que habla ahí, en general, habla de testimonio y de carácter. Amén. Porque tiene que ser ejemplo, ¿sí? Entonces sería muy lamentable que una persona nueva se vuelva al mundo por el mal testimonio de su líder. ¿Está claro eso, hermanos? Eso es para que lo tengamos aquí, si en nuestra mente, en nuestro corazón. Amén. Entonces hay que tener cuidado, somos servidores dentro de la iglesia y entender que esa es una responsabilidad que se tiene. O los empujamos a los niños a crecer o los hacemos retroceder, ¿sí? Entonces aquí el Señor dice, no, déjenlos. Sí, déjenlos que vengan a mí. Amén, porque de ellos es el reino. Y entonces ya nos empieza a hablar ciertas demandas para que el niño pueda crecer. Entonces estamos hablando de los niños y luego inmediatamente habla del joven rico. Sí, y las cosas que le dice al joven rico son las demandas para que el joven vaya a la perfección o a la madurez. Pero bueno, entonces hasta aquí está claro, ¿sí? Bueno, entonces la demanda que el Señor les hizo fue que ellos vengan a mí, ¿sí? Entonces, ¿eso de qué nos habla? Pues nos habla de comunión. Amén. Entonces, entre otras cosas, que ahorita lo voy a explicar más. ¿Qué demanda tendría un niño en la fe para poder crecer hacia la otra estatura que es la de un joven? La comunión con Dios, ¿sí? ¿Y eso qué es? Usted ya lo sabe, ¿sí? La oración, la palabra y la iglesia. O sea, el Señor no le va a demandar mucho porque no tiene mucho entendimiento y es normal, pero le va a decir, persevera en esto. Entonces, ¿qué implica eso? Que el enemigo que tiene, porque el hecho de ser hijo de Dios, ya se metió en un problemón contra el diablo, ¿sí? Y el diablo va a decir, no te voy a soltar, ¿sí? O te voy a hacer salir de ahí, amén, pero no vas a permanecer. Y es una batalla, hermanos. Así tengamos 100 años en el evangelio, tengamos 10 días, ya es una guerra. Yo me acuerdo que a los días que el Señor nos tocó, hubo una noche que no dormí en toda la noche. Toda la noche sentía el demoniero en el cuarto. No podía dormir porque era sentirlos encima de mí. Bueno, muchas cosas. Pero pues uno no entiende nada. Nada más sabe, esto es malo porque me da miedo.
¿sí? Entonces lo que quiero decir es que puede ser desde el momento que yo, Señor, aquí está mi vida, te la entrego, ¿sí? La Biblia dice que nos traslada de un reino de tinieblas a un reino de luz. Bueno, desde ahí el diablo me quiere destruir. Bueno, me quiere destruir desde el vientre, ¿sí? Pero mientras yo sea su siervo, pues me trae como, pues títere, podemos decir. Pero cuando ya me salgo de ahí, porque el Señor me saca, entonces el diablo va a decir, hay que destruirlo, ¿sí? Y lo que él hace es, pues presenta tentaciones. Estoy hablando con los nuevos, ¿sí? A la persona nueva es que el mundo te quiere jalar otra vez. Entonces, ¿qué es lo que el Señor diría? Vengan a mí, o sea, perseveren en la comunión conmigo, porque esto los va a ayudar a librarse de aquello, ¿sí me entiende? Entonces, ¿qué debe hacer un niño espiritual? Bueno, todos, pero estoy hablando de niños. Ahora sí, en cuanto a tiempo, tiene que perseverar en la oración, ¿sí? No puede dejar de orar, porque eso va a ser causa de que él retroceda. Porque acuérdese, y yo creo que todos lo hemos experimentado, ¿verdad? Cuando nosotros iniciamos, ¿qué es la lucha más pesada? Pues contra nuestra vida pasada, ¿sí? Que te hablan para hacer lo que hacías antes, que se te presenta la tentación para volver a hacerlo. O sea, es el mundo jalándonos a la vida pasada. Entonces, ¿qué tiene que hacer ese niño espiritual? Tiene que perseverar en la oración. Amén. Perseverar en la oración, aunque no sepa qué decir, él tiene que disciplinarse y perseverar en eso. Eso es comunión. O sea, acércate a mí, ¿sí? Vengan a mí. Y número 2, pues usted lo sabe, la palabra de Dios, ¿sí? Perseverar en la palabra, no dejar de leerla, aunque no le entienda nada, ¿sí? Lo ideal es que trate de profundizar en ella o de escudriñarla, o sea, meterse más a profundidad, pero hasta donde sea posible, pero tiene que haber diligencia en eso, ¿sí? Bueno, en la oración, Señor, yo tengo que tener un tiempo de oración. Esos son nuestros devocionales. Si esas cosas yo las descuido, yo no voy a crecer. Amén, ¿está claro? Entonces fíjese las demandas para un niño. Usted puede decir, pues no es la gran cosa, pero cuando uno empieza, eso es un mundo. Amén. Entonces deberíamos de perseverar en eso. Amén. Entonces, por eso dice el Señor a los niños, déjenlos venir a mí. O sea, que ellos tienen que tener contacto conmigo, ¿sí? O relación conmigo, comunión. Esa es su demanda más grande. Que perseveren en la oración, que perseveren en la palabra. Y parte de la comunión, pues usted sabe que es estar en la iglesia, ¿sí? Siempre va a haber cosas, tanto ya adultos o grandes, pero niños en cuanto a tiempo, cosas que nos quieran sacar del venir a la iglesia. Amén. Esa es la estrategia o la forma de atacar a un niño en casos generales, ¿verdad? Porque a lo mejor hay casos especiales, pero en general esa es la forma, ¿sí? Sacarlos de esa comunión. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si nosotros somos niños en cuanto a tiempo, nuestra mayor demanda es no descuidar esa comunión, ¿sí? Orar, leer y estar congregándonos. Si esas cosas yo las descuido, yo no voy a poder crecer, ¿sí? Y esto es así, hermanos. Amén. Entonces, no es la gran demanda, ¿sí? Lo podemos decir porque ya tenemos tiempo, ¿verdad? Pero a lo mejor cuando empezamos, bueno, yo creo que cuando alguien realmente se arrepiente de veras, eso no le cuesta. Amén. Y lo dice la Biblia, o así no lo va a entender. Cuando, ya creo que ya lo he dicho, cuando Lázaro fue resucitado, ¿sí se acuerdan? 4 días después de muerto, el Señor lo saca de ahí y dice que salió de la tumba atado con venda, o sea, probablemente salió flotando, ¿sí? Porque estaba atado por todo el cuerpo. Entonces él sale de ahí y bueno, ya resucita y todo. Y entonces dice que al día siguiente le hicieron una cena al Señor. Y cuando le hacen esa cena, dice que ahí estaba Lázaro. Dice, estaba Lázaro, el que había muerto, pero estaba resucitado, sentado a la mesa con el Señor, ¿sí? Normalmente cuando la Biblia nos habla de mesa, habla de comunión, ¿sí? Entonces, ¿quién estaba sentado a la mesa con el Señor? El que estaba muerto, pero ahora había resucitado. Entonces, ¿cómo dice la Biblia de nosotros? Que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, cuando alguien realmente se arrepiente, quiere estar con el Señor, ¿sí o no? Cuando alguien no se arrepiente, esas cosas le pierde valor, ¿sí? O le hace, ay, otra vez, sí, ay, otra vez. Amén. Pero cuando alguien está bien arrepentido de veras, no quiere salir de la iglesia,
¿sí? No quiere orar aunque no sabe, y siempre es la misma pregunta: es que no puedo orar, ¿cómo le hago? ¿Sí? O la misma, ¿no? Es que no entiendo nada de lo que está ahí, ¿sí? Y pues nosotros lo que puedo decir, bueno, no falta a la iglesia, porque aquí vas a aprender a orar y vas a entender lo que estás leyendo, ¿sí? Pero tú persevera aunque no puedas, aunque te cueste orar, aunque no sepas qué decir, aunque no entiendas nada, persevera en eso, ¿sí? Porque un día eso se va a empezar a revelar. ¿Está claro, mis hermanos? Entonces esas son las demandas para un niño espiritual. Entonces, ¿qué tenemos que enseñar a las personas nuevas? Eso, ¿sí? Bueno, yo se lo digo en 5 minutos, ¿verdad? Pero es desmenuzar todo. ¿Qué es la oración? ¿Por qué la oración? ¿Por qué es importante? ¿Sí me entiende? La palabra, ¿por qué es importante leerla? ¿De qué habla la Biblia? A los nuevos, que usted ya sabe de eso, sí, que es el discipulado. Sí, desmenuzar la iglesia, qué hay en la iglesia, por qué es importante ir, qué es congregarse, ¿sí? Entonces un nuevo eso lo tiene que captar, nuevo estoy hablando, ¿sí? Y ese nuevo tiene que entenderlo y decir, eso es lo que yo tengo que hacer. Y se le va desarrollando ese hábito o esa disciplina y ya no le va a costar, entonces va a dar el brinco hacia arriba, decía, la siguiente etapa, que es ya un joven. Ahora, si nosotros tenemos tiempo y esas cosas las hemos descuidado, vamos para atrás, porque aquí no hay estancarse, aquí es retroceder, ¿sí? Entonces no pensemos, híjole, ya me estanqué. No, no te estancaste, estás retrocediendo. Amén. O sea, la persona no se queda en un lugar, empeora, si no avanza. ¿Se acuerdan las aguas que se estancan? Pues esas aguas empeoran, no se quedan estancadas y ahí están frías. No, se hacen salinas y ya no sirven para nada. O sea, empeoran. ¿Sí me entiende eso? Entonces por eso no es de que, híjole, pues ya me estanqué, siento que no avanzo. Sí, bueno, no estás nada estancado, ya estás retrocediendo. Y se hace evidente actitudes, formas de pensar, conducta. Amén. ¿Sí está claro? Bueno, entonces vamos a enfocarnos a esos niños, pues. Entonces fíjese bien, eso que le dije, eso es lo básico, ¿sí? Eso lo tiene que hacer toda su vida mientras el Señor no venga o usted vaya con Él. Amén. Entonces ya no lo vea como opcional. Si usted quiere crecer y quiere conocer a Dios, grábese eso en su cabeza: orar, leer y congregarse, ¿sí? No, nunca permita que eso se lo robe el diablo, porque si se lo roba, se le va a hacer una costumbre, ¿sí? Y si se hace una costumbre, ya tronamos, porque ya no lo vamos a ver malo, ¿sí? Lo vamos a ver, hasta vamos a buscar una excusa para hacerlo, o más bien para no hacerlo, ¿sí? Bueno, entonces la Biblia nos da con muchas referencias de esas estaturas. Por ejemplo, nos habla de nuestro ser, ¿sí? Ya que dice Tesalonicenses que en todo nuestro ser se compone por espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? Bueno, eso es igual. Entonces espíritu, pues viene a ser el cristiano maduro, ¿sí? Alma viene a ser el joven en la fe, y carne, pues es el niño, ¿sí? O sea, el niño es el carnal, ¿sí? O el que es llevado por la carne. Amén. El joven, pues es el que tiene una lucha más interna, que eso lo vamos a ver, yo creo, la semana que entra. Y el maduro, ¿sí? O el obrero en este caso, que es lo que estamos viendo así, pues es el espiritual. Amén. Es el que es guiado por el espíritu. Y hay mucha referencia: llamados, escogidos, fieles, ¿sí? El ejército de David, los valientes de David y los 3 más renombrados, ¿sí? Es lo mismo. Amén. 12 apóstoles, 3 selectos y 1 que fue fiel hasta que Él está en la cruz. Mismo, carne, alma, espíritu. Niños, jóvenes, adultos, ¿sí? O maduros en la fe. ¿Está claro? Entonces yo me quiero enfocar a otra referencia, que es el tabernáculo. Espero y no lo esté saturando, ¿sí? Bueno, a ver si es cierto. Entonces el tabernáculo es otra referencia de esas 3 estaturas, ¿sí? Bueno, yo creo que todos ya al menos nos imaginamos el tabernáculo, ¿verdad? Y si no, pues lo hemos visto en algún lugar. Pero como que ya traje un video chiquito, no se agüite, ¿sí? Dura como 1 minuto y medio, pero para que usted se lo imagine y lo vaya viendo, ¿sí? Lo que es el tabernáculo. Bueno, vamos a ver eso y luego ya le explico qué tiene que ver eso con las estaturas espirituales. Pongan atención, grábeselo en su mente. Está bien cortito, pero ponlo desde el principio.
Ese es el atrio. Ese es el altar de bronce, donde se echaban los animales al sacrificio. Es el altar del sacrificio o el altar de bronce. Ese es el lavacro, donde había espejos y agua para que se lavara el sacerdote. Y ese es el lugar santo y lugar santísimo. Esa es la entrada al lugar santo. Al atrio también se le conoce como el patio. Ese es el lugar santo. Ese es el altar de oro o el altar del incienso, el candelero, la mesa de los panes, el altar del incienso. Hasta ahí es el lugar santo, ¿sí? Y ese es el velo famoso que se rasgó por el sacrificio de Cristo. Y ese es el lugar santísimo, donde está el arca del pacto, las tablas de la ley, el maná y la vara de Aarón que reverdeció. Esos son los querubines del propiciatorio. Hasta ahí. ¿Sí se lo grabó en su mente? Entonces, 3 partes tiene el tabernáculo, ¿sí? El atrio, que es el patio, ¿sí? El lugar santo y el lugar santísimo. ¿Está claro? Eso es lo mismo en las estaturas espirituales. El atrio representa a los niños, ¿sí? El lugar santo representa a los jóvenes, hablando espiritualmente. Y el lugar santísimo a la gente madura, ¿sí? Dentro de eso también hay enseñanza, porque había levitas, sacerdotes y un sumo sacerdote. Es lo mismo todo, ¿sí? Pero ponga nada más o capte lo que es el tabernáculo. ¿Por qué es tan necesario que lo capte? Porque cada parte del tabernáculo es lo que debe hacer cada una de las personas o cada persona que está en esa estatura. Por ejemplo, en los niños está hablando del atrio. Lo que hay en el atrio son cosas con las que tiene que luchar el niño para poder entrar al lugar santo o crecer otra estatura. El que ya está en esa estatura tiene otras por lo que hay ahí dentro para que pueda entrar al lugar santísimo y así o entrar a la etapa de la madurez. Entonces, ¿cuál viene a ser pues la demanda general para un niño si persevera en la comunión? ¿Está claro eso? ¿Sí? Oración, palabra, iglesia, ¿sí? No lo descuide por el amor de Dios. Así sea el ministro intergaláctico, esas cosas son lo básico, es la base. Si yo las dejo, me muero. Amén. Entonces Pablo andaba de un lado a otro y siempre se iba a congregar, ¿sí? Porque eso no lo puede dejar. ¿Está claro, mis hermanos? Entonces esas cosas no se pueden descuidar nunca, ¿sí? Así ya crezcamos mucho y qué bárbaros los ungidos. No puedo descuidar mi iglesia. Si no puedo descuidar la palabra de Dios, no puedo descuidar la oración, no se puede descuidar. Y si realmente estamos creciendo, eso vamos a sentir que se nos exige más, ¿sí? Vamos a sentir más demanda. Entonces usted no puede ser impuntual, usted no puede llegar tarde, usted no puede faltar a una reunión, ¿sí? Porque siente la exigencia, porque usted ya está en un lugar santísimo, ¿sí? No se la imponen, amén. Usted siente esa demanda, pero porque usted ya creció, amén. Entonces el niño, el lugar donde estaba o el atrio, pues está más grande, se tiene más libertades, ¿sí? De repente se le sale un sapo y culebra, ¿sí? Y Dios no va a traer fuego al cielo y va a decir, ay, tremendo, ¿verdad que no? No, tampoco lo va a aplaudir, pero va a decir, hay que corregirte, mijo, ese lenguaje no es, ¿sí? De repente va a ser algo que muy mundano y Dios va a decir, no debe ser así, pero persevera en la oración, amén. Entonces el problema es cuando en el lugar santísimo se le salen, ¿sí? Entonces yo voy a decir, no, tú ya estás en otra dimensión, tú ya estás en otra responsabilidad, otra demanda, tú ya no puedes hablar como el del atrio, ¿sí? Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando Josué en el desierto, todo el pueblo, puro lamentaciones y llorar y quejarse, ¿verdad? Cuando entraron a la tierra de promesa, Josué se le ocurrió hablar igual, ¿sí? Cuando perdieron contra Jai, ¿sí? Y a Josué empieza a renegar y a llorarle a Dios. Y se fija que Dios como que no, hasta le dice, ¿por qué clamas a mí? ¿Sí? O sea, yo lo siento como molesto, ¿sí? Es que no debe ser tu clamor en esta etapa donde estás. Tú estás llorando como lloran los del desierto. Tú ya estás en una tierra de promesa. Tú no puedes hablar así, no puedes orar de esa forma, ¿sí me entiende? O sea,
Aquí ya no se lo aplaudió, ¿sí? Y le dijo, ustedes son los que están mal. Amén. Y ya le denunció el pecado, ¿verdad? Pero así es, conforme vamos creciendo se va demandando, creciendo en tiempo y en conocimiento, ¿eh? Si yo no crezco espiritualmente teniendo todo el recurso, no es culpa de Dios, ¿sí? No es culpa de Dios. Bueno, seguimos pues. Entonces el tabernáculo, ¿qué representa a los niños? La iglesia, por ejemplo, es un tabernáculo de Dios. Amén. Bueno, dentro del templo, del tabernáculo, pues hay un atrio, que ahí es donde están los niños. Todo eso en un sentido espiritual, ¿sí? ¿Cómo viene a ser un niño espiritual? Bueno, un niño espiritual es, como ya les dije, tiene más libertad, ¿sí? Puede hacer ciertas cosas y Dios no va a enjuiciarlo de golpe. No estoy diciendo que lo aplaude, y otra vez se lo digo. Va a sentir el redarguir, va a sentir esto, ya no lo debo decir, o ya no debo comportarme así, porque ya soy cristiano, ya soy un hijo de Dios. Si esa persona se esfuerza, va a ir creciendo, y ahorita usted se va a dar cuenta por qué. Ahí adentro, sí, pues ya vimos el altar de bronce, ¿verdad? Que era el altar del sacrificio, ¿sí? Y enseguida estaba el lavacro. Y dice la ley que ningún sacerdote podía entrar al lugar santo si no pasaba por ahí. Amén. Tenía que ir al lavacro a lavarse, y antes ya entraba. Sí, pero lo que quiere decir es que el lavacro viene a ser la palabra de Dios, porque había espejos, ¿sí? De cristal, creo. Y aparte de eso había el agua. Entonces el sacerdote se veía, se lavaba y entonces entraba, ¿sí? ¿Está claro esto? Bueno, entonces, ¿por qué el atrio representa a los niños? Bueno, una, porque tienen más libertades, ¿sí? O sea, la puerta está más amplia. No le va a demandar lo mismo a usted que tiene 10 años en el evangelio que al creyente que acaba de convertirse y tiene un mes. No puede demandarle igual Dios, ¿sí? Porque usted se supone, o nosotros que ya tenemos más tiempo, se supone que ya hay más entendimiento, ya hay más conocimiento. Entonces Dios no le puede tolerar a uno que ya debería, ¿sí? Está en el lugar santo, o sea, ya debería tener otras actitudes. Dios no le puede tolerar un chisme a uno de 15 años que a uno de un mes. ¿Sí me entiende? No se lo puede aplaudir, porque Dios va a decir, no, mijo, esto ya es carne, ¿sí? O sea, tú ya no puedes caer en esto. Amén, porque esto es del mundo. Eso déjaselo al recién convertido. Recién convertido se le suelta la boca, porque así viene habituado, sí, pero tú no, o ya no deberías estar así. Amén. Entonces fíjese, esto se lo voy a explicar después, pero en Hebreos lo dice más o menos de esa forma. Dice, debiendo de ser ya maestros, ¿sí? Tienen necesidad de leche, de rudimentos, algo así. Amén. No sé si es en Hebreos también o en otra escritura en Corintios, pero habla así. Dice, se han hecho, no, eso sí lo dijo Pablo, se han hecho tardos para oír, no recuerdo la verdad, pero está en la Biblia, pero eso lo voy a predicar en otra. Sí, así es que sí lo tengo apuntado por ahí. Entonces empieza a decir eso, y empieza a decir, se han hecho tales, sí está en Hebreos, sí, que ya no solamente necesitan rudimentos, tienen necesidad de leche. O sea, no les puede dar vianda sólida, alimento de adultos espirituales, ¿sí? Porque no son capaces. Tuve que ir a rudimentos, pero se han hecho tal que les tengo que dar leche. O sea, ¿sí me entiende? 15 años en el evangelio, no les puedo hablar vianda sólida, porque van a decir, es que eso está muy pesado, sí, eso está muy demandante, está muy exigente. Pero tienes 15 años, 10 años, ¿sí? Esos son los niños de los que yo estoy hablando. Entonces Pablo, o el escritor de Hebreos, si es que viene ahí, después se lo traigo, no se preocupe. Si dice más abajo, ni rudimento, o sea, ese es un segundo nivel de alimento espiritual. Entonces tengo que darles leche, lo de los niños, ¿sí? Entonces, ¿sabe qué tiene que hacer la predicación? Hermanos, usted tiene que perdonar, ¿sí? Ay, pues 15 años y todavía no sabe eso. ¿Sí me entiende lo que estoy diciendo? Bueno, ahí va la lechita. Tiene que perdonar, tiene que amar, sí, tiene que guardar la unidad, sí, usted tiene que despojarse de las conversaciones del mundo, se tiene que comportar más como un hijo de Dios. O sea, ¿por qué no me habla del sacerdocio? ¿Por qué no me habla de reino? ¿Por qué no me habla de guerra espiritual? ¿Por qué no me habla de intercesión? Porque no son capaces.
¿Sí me está entendiendo eso? ¿Y es culpa de Dios? Bueno, nunca va a ser culpa de Dios, ¿sí? Dios siempre pone el recurso, pero hay falsas doctrinas y todo ese rollo, ¿verdad? Que después también lo vamos a ver. Bueno, entonces, niños pues, tienen más libertad. Atrio, ¿sí? Entonces, ¿qué simboliza el atrio? Carne. Entonces, atrio, carne, o niños, carne, ¿sí? Lugar santo, alma, o jóvenes, lugar santísimo, espíritu, ¿sí? O adultos en la fe. ¿Está claro, hermanos? Sí, no lo estoy haciendo bolas, apúntelo por si no entendió nada, ¿sí? Que no es la gran cosa, bueno, sí es la gran cosa, pero me refiero a lo mejor tantas palabras como que no saben ni de qué estamos hablando. ¿Qué día es hoy? ¿A qué hora son? ¿Quiénes son ustedes, verdad? ¿Sí? ¿Quién es usted? Bueno, entonces, ¿pero qué hay en el atrio? ¿Sí? Para que el niño pueda entrar al lugar santo o crecer como un joven en la fe. Pues está el altar de bronce. Ya empezamos a sufrir, ¿sí? Entonces Dios va a decir, bueno, mi hijo ya entró por la puerta, ya es salvo. Gloria a mi nombre porque ya se salvó. Si ya no está afuera, ahora está dentro. Sí, ya es un hijo de Dios, ya hay salvación, sí, ya cruzó la puerta que es Cristo, ya somos hijos de Dios. Sí, aquí hay libertades, no tiene muchas demandas porque es nuevo, sí, pero eso sí, luego lo que entre, sí, tiene que llevar su carne y matarla en ese altar. ¿Sí? ¿Saben qué es eso? Eso es llevar la cruz, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver Mateo 11:28, ¿sí? Ahí no lo ponen, ¿no? Mateo 11:28, usted se lo sabe, ¿sí? Porque esa es lechita, ¿sí? Lo primero. Pero lo que sí ya no es tanta leche. Fíjense lo que dice, ¿eh? Eso que está ahí, esa es la puerta. Ya cruzamos la puerta. Venid a mí, todos los que estén trabajados, y cargados, yo los haré descansar. La salvación, la leche espiritual, ¿sí? Dios te quiere perdonar. Dios, si tú vienes cansado en tu alma, si vienes destruido tu corazón, el Señor te dice, ven a mí, ¿sí? Porque yo quiero llevar tu carga. Yo ya lo llevé en la cruz. En Él hay salvación y descanso. ¿Está claro? Esa es la puerta, pero síguele. Versículo 29. Pero ándale, ya cambió la cosa. Ya estás adentro, mijo. Sí, ya viniste a mí, ya echaste todas tus cargas sobre mí. Ya entendiste, eso no es de un día para otro, ¿verdad? Pues va a su tiempo donde usted está soltando su carga, sí, donde entiende que Dios lo ha perdonado. O sea, no es de un día, se lleva sus días o hasta sus meses, sí, o no sé si hasta decir años, donde aquel niño está asimilando, él es el que lleva mi carga, mi dolor, sí, Él perdonó mis pecados, Él es el que sana mi alma, un niño espiritual, feliz, ¿verdad? Sí, la emoción en a todo lo que da, porque soy salvo, sí. Pero después el Señor dice, bueno, ya nos vamos entendiendo, sí. Ahora sí, mi hijo, lleve mi yugo sobre usted, sí. ¿Sabe qué es eso? Eso es la cruz, amén, o la enseñanza. Sí, ya sabe usted que el yugo era un tronco, ¿verdad? Que se le ponía a los bueyes para arar la tierra. Se le amarraban del cuello o de los cuernos y se atravesaba de un buey a otro ese tronco para arar la tierra con yuntas. Antes no había tractores, ¿sí? Y llevan las yuntas ahí y eso hacía que araran la tierra. Y no sé, también se hacían los surcos de tierra con eso, ¿sí? Para echar la semilla y todo ese rollo. Pero cuando querían adiestrar a un buey, ¿sí? Lo amarraban ese yugo, que era el palo ese, y se lo amarraban a un buey ya más experimentado, o un buey viejo, ¿sí? Y el buey viejo pues ya sabía, ¿no? ¿Sí? A caminar nada más. Ese es un mentor, ¿sí? O es Jesús, o nuestros pastores, ¿sí? El buey viejo, el que ya sabe caminar por ahí, y ahí va, ¿no? Y sin jalonearse como a lo mejor lo haría el buey joven. Me imagino yo que es como los perros cuando los amarran por primera vez. ¿Sí ha visto eso? Que hasta se sacuden y parece que se están ahorcando, ¿verdad? Yo me imagino que así hacían los bueyes, los nuevos, ¿verdad? Porque nunca les habían puesto eso. Entonces lo que hacía el buey viejo es, no, vámonos por aquí. Y el otro se jaloneaba y no, por aquí, ¿sí? Entonces, porque cuando el Señor dice, llevad mi yugo, es lo que sigue diciendo, aprended de mí, ¿sí? O sea, el yugo viene a ser la enseñanza y viene a ser la cruz o el altar de bronce. Amén.
Bueno, mijo, ahora sí, ya está bien emocionado, bien contento, su alma es salva, descansó, echó todas sus cargas sobre el Señor, sí, gloria al Señor, pero resulta que hay que avanzar, sí, entonces ya no se me quede ahí. Sí, qué bueno que ya experimentó el amor de Dios, ¿verdad? Y lo vamos a experimentar siempre. Pero en el punto donde tiene que ver con el perdón de nuestros pecados, la lechita, qué bueno, pero vámonos hacia lo que sigue. Y lo que sigue en el atrio es altar de bronce. ¿Qué significa eso? Que el niño espiritual, esto es a todos, ¿verdad? Pero en el contexto del tabernáculo, ¿sí? Tiene que llevar toda su carne al altar. Entonces, ¿eso qué significa? La cruz. Amén. ¿Sí me está entendiendo? Hay otro ejemplo. A ver si otra vez no saturo su cabeza. Pero hay 7 fiestas de Israel. ¿Sí se acuerdan? Bueno, se acuerdan, sí hay que leerlo. Sí, 7 fiestas en Israel. Cada fiesta representa algo de eso, ir hacia adelante. La primera fiesta es la Pascua, que es el sacrificio del Cordero inocente o el sacrificio de Jesús. Sí, la Pascua, el que pasa por alto o el que perdona. ¿Sí? O venid a mí todos los cargados y cansados, que yo los haré descansar. Amén. Pero la siguiente fiesta es los panes sin levadura. ¿Sí? Y la levadura, entre otras cosas, según 1 Corintios 5, es la vieja vida. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, ahora que ya experimentaste el perdón, que ya experimentaste el amor de Dios, que ya experimentaste el sacrificio de Jesús, ahora sí, mijo, tiene que despojarse toda levadura. ¿Qué es la levadura? La vieja vida. ¿Qué es eso? Los malos hábitos, la mala conducta, los malos pensamientos, las malas actitudes, todo lo que traemos del mundo. Eso hay que llevarlo al altar de bronce. Si no lo hago, hermano, no voy a crecer. No, pero lechita, hermano. No, lechita ya no, mijo. ¿Sí? La leche es buena, pero a ti ya no te va a nutrir. ¿Sí? Usted tiene que ir al altar. Amén. No, pero el amor, la paz, ¿dónde está la misericordia? ¿Sí? La misericordia está, mi rey, pues estás aquí adentro, ¿sí? Pero tú tienes que negarte a ti mismo, porque no vas a avanzar con toda esa levadura que traes metida. ¿Sí me está entendiendo? Por eso la Biblia dice que esta es una carrera y que tenemos que despojarnos de todo pecado. ¿Sí? Bueno, eso es la cruz, eso es el altar de bronce. Entonces, ¿cómo el niño va a poder madurar? Tiene que llevar su carne al altar. Entonces, ¿a qué se refiere eso? La negación a nosotros mismos o a la vida vieja. Le vuelvo a decir, ¿verdad? Esto es para todos. Toda nuestra vida vamos a tener que luchar contra eso. Pero se supone que cuando se está creciendo, se está templando la persona. O sea, ya es más fácil, por ejemplo, un mal pensamiento. Si se le viene al muy espiritual que sea, se le va a venir porque sigue siendo carne. Sí, pero como ya está más experimentado, se supone, sí, que cuando venga a decir, no, yo no puedo recibir ese pensamiento y no lo puedo guardar en mi corazón. Y ay, se ve muy lógico, se ve muy, pero no, me está contaminando, no puedo, te reprendo y te desecho, bla, 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 hace su lucha, ¿no? Y lo bota. Pero el niño no. El niño se le viene, sí, cierto, y le empieza a dar vuelta. Sí, porque todavía no sabe luchar. ¿Sí está claro? Entonces, por eso es que tiene que aprender a sacrificar su carne. ¿Qué es su carne? Actitudes equivocadas, pensamientos equivocados, sentimientos equivocados, hábitos incorrectos. Amén. Ya lo dije una vez, creo. Hay como 3 clases de pecado, por decirlo de esa manera, que menciona Colosenses 3. Y habla de pecados muy escandalosos, que son la fornicación, el adulterio, la hechicería, la idolatría. Ahí lo menciona en Colosenses 3. ¿Sí? Y luego hay otra clase de pecados que ya no se ven tanto, tan visibles. ¿Sí? La ira, el enojo. Amén. Esas cosas son internas, pero son pecado. Amén. Entonces el recién convertido va a decir, bueno, yo ya no tomo, ya no fumo, no me drogo. Excelente, ya estás adentro. ¿Sí? Pero ahora dejad, dice ahí el apóstol Pablo, también esto. Bueno, ¿y cómo está tu corazón? Lo visible ya lo dejaste, ya no andas de brujo, ¿sí? Ya no andas de adúltero, amén. Ya no andas de borracho, ya no andas de drogadicto. Qué bueno, ya estás dentro, ¿sí? Pero ahora también tienes que dejar esto, y esto está más difícil que lo de acá, ¿sí? A veces cuesta más dejar la ira que la botella, sí, de verdad, amén. Por eso Pablo dice aquí, ahora dejaré esto. Entonces usted no va a decir, no, pues yo ya no me drogo,
Yo ya no voy con los brujos, ya estoy pero bien santo. Sí, Dios va a decir, anda, mijo, ya estás más amargado que el del mundo. Sí, no, eso también tienes que pelear contra eso. ¿Sí me entendió? Entonces todos tus complejos, todas tus inseguridades, todas tus depresiones, todas tus frustraciones, eso también es carne. Amén. Y luego dice ahí, donde no hay griego, no hay escita, no hay bárbaro, no hay judío, algo así dice. Está hablando de culturas. Entonces, pecados visibles, pecados internos, pecados culturales. Amén. Todo esto hay que echarlo en el altar. ¿Sí me está entendiendo? Sí, entonces, si yo no me esfuerzo contra esas cosas, yo no voy a poder crecer. Entonces, no, ¿cómo lo puedo decir? No hay que estar en esa fantasía de un falso evangelio. ¿Sí? No, hermano, si yo no mengo a mi carne, no crezco. Y punto. Amén. Y es una lucha, claro que sí, todos la tenemos. Amén. Nadie puede decir, no, a mí ya se me resbala la tentación. No es cierto. Sí, es una batalla y es pesada a veces, dependiendo de nuestra condición. Pero tenemos que darla si queremos crecer. ¿Sí? Si yo no quiero crecer, bueno, pero está corriendo un riesgo, porque se puede salir de ese tabernáculo y mire, se acabó. Si se puede perder. ¿Está claro? Porque sí pasa, Pablo dice de algunos los entregué a Satanás. Otra escritura dice, estos que andaban conmigo ahora se desviaron de tales cosas creyéndose maestros. ¿Sí? Y habla de que van a una perdición. ¿Sí? A otros les dice en otras escrituras, creo que está en Hebreos, los que se apartaron de estas cosas, ¿sí? Dice, solamente queda ya no un sacrificio, sino una horrenda expectación de juicio, ¿sí? De hervor, dice, ¿sí? Entonces habla de que hay tinieblas más oscuras para los que conocieron. Bueno, ahí habla de algo ya muy, podemos decir, alguien que ya estuvo en el lugar santísimo, ¿sí? Y retrocedió, ¿sí? Está grave, Entonces no es nada más de que, bueno, pues ahí me la voy llevando. Sí, Dios va a decir, no, aquí no es así, eso es allá afuera. Sí, aquí hay que determinarse. Fíjense lo que dice la Biblia. Tan determinado tiene que ser que dice, si tu brazo derecho te es ocasión de caer, córtatelo. ¿Sí? Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Porque lo que quiere decir es, siempre el lado derecho es el lugar de honor, o donde hay mayor prioridad. Por eso el Señor sentó a la diestra o a la derecha. Entonces lo que quiere decir ahí es, lo que para ti es prioridad pero ofende a Dios, tienes que cortarlo. ¿Sí? Eso es lo que está hablando ahí. Pero si dice cortarlo, habla de determinación. Si yo no soy así, no puedo crecer. ¿Qué dice otra escritura? El que pone su mano en el arado y mira hacia atrás no es apto para el reino. ¿Sí? Eso es tremendo, ¿no? Bueno, ahí hay otra enseñanza, pero esa después se la digo. ¿Sí? ¿Está claro hasta aquí, hermanos? Entonces, ¿qué debe hacer el niño? Ir al altar. ¿Sí? Esto lo digo por la etapa, ¿verdad? O por el contexto del tabernáculo, pero todos tenemos que ir muriendo. Entonces se supone que el que ya llegó a esta etapa madura, pues esto ya, sí, ya lo sabe. No necesita que se lo expliquen, o nadie le tiene que decir, no puedes decir groserías, no puedes, no sé qué decir, algo más acá. No puedes odiar. ¿Sí? Tú ya estás acá, no necesitas decirse. Un maestro en la UTT nos decía, cuando ya brincamos de cuatrimestre, él nos decía tal cosa, y luego se paraba y decía, o sea, ya se paraba y decía, pero esto ya no te lo voy a explicar. Y uno, no, sí, explíquenlo. Sí, decían, porque se supone que eso tú ya lo sabes. ¿Sí? Bueno, acá es igual. Si, ¿cómo te voy a explicar? No odies. Se supone que ya pasaste por acá. ¿Sí? Eso se lo voy a decir al niño, al recién convertido, y usted tiene que ser bien paciente. ¿Sí? Y ahí va la explicación, ¿no? No, mira, por esto, porque aquí dice en la Biblia tal cosa, lo tienes que hacer. ¿Sí? Pero ya el grandotote, bigotonzote, ¿sí? Y pues, hermano, esto ya es sí, está mal y falta a la iglesia. Si estará mal si no voy porque es domingo y mi día de descanso, pues ya no necesito explicártelo. Amén. Es obvio que está mal. ¿Sí está claro, hermanos? Entonces a ese tipo de inmadurez es la que uno habla, ¿verdad? Y cosas más tremendas. Ya me lo acabo, Entonces, niño, espérese pues. Niño, el altar de bronce, sí, la carne, menguar nuestra carne. Sí, por eso es bueno que nosotros estemos conscientes que hay dos naturalezas, sí, que una se inclina hacia lo malo y que la Biblia dice que hay que desvestirnos de ese viejo hombre.
El apóstol Pedro también dice la naturaleza divina, que somos participantes de ella, y nos empieza a describir cómo ir avanzando en esa naturaleza. Añádele esto, añádele aquello. Amén. Entonces hay que leer todo eso, porque eso nos da más luz. Bueno, entonces, viendo lo que es el tabernáculo, bueno, ya hablamos sobre el altar de bronce, ¿verdad? La cruz o el morir a nosotros mismos. Entonces, actitudes, Dios le va a hablar a su conciencia, porque usted tiene al Espíritu Santo, ¿sí? Y nos va a hablar a través de la Biblia. Amén. Y usted va a sentir, no, esto hay que sacrificarlo. Yo no puedo tener estas actitudes ya. Y luego ya más adelante pues está el lavacro, ¿sí? Y la ley decía, el sacerdote que entra al lugar santo tiene que lavarse ahí, si no, no entra, ¿sí? O sea, yo no puedo crecer otra etapa si no experimento el lavacro. Entonces el lavacro es pues la palabra de Dios. Si la palabra de Dios es un espejo, como dice Santiago, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace ese espejo? Siempre, siempre, siempre la Biblia va a confrontar, siempre, ¿sí? Siempre, porque tiene eso que dice Hebreos también, ¿no? Que nada se puede esconder ante su presencia, ¿sí? Que todo lo saca a la luz, amén. Que discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. O sea, la palabra de Dios por sí sola, ¿sí? Va a confrontar, es un espejo. Entonces la palabra de Dios nos va a decir, hey, esto no está bien, ¿sí? Esto no es así. Pero también dice que es agua. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Nos va a dar la salida. Es como la ley. ¿Qué dice la Biblia que es la ley? La ley trajo el conocimiento del pecado, o sea, nos confronta, ¿sí? Pero en la misma ley dice, pero para salir de ese pecado, aquí está la ofrenda que es de presentar, ¿sí? Y este es el sumo sacerdote que te va a desarrollar ese pecado, más bien va a cubrir ese pecado con ese sacrificio. O sea, lo que está diciendo es que la palabra nos confronta, pero nos lava, nos da la salida a eso. Ese es el evangelio, hermanos, ¿sí? O sea, no puede ser una cosa o la otra. El evangelio son buenas noticias, ¿sí? Eso que es, que nos va a decir, todos estamos perdidos, pero esta es la salida, amén. Eso es el evangelio, ¿está claro? Entonces no puede decir, todos estamos perdidos, son los hijos del diablo y bla, 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 bla. Y la salida, ¿sí? O pura salida. Dios nos ama, Dios murió por nosotros y por eso, y corrígelos, porque eso es el evangelio. ¿Está claro? Bueno, entonces hay que estar en el lavacro también, ¿sí? La palabra de Dios. Por eso hay que venir a la iglesia, por eso hay que leerla, ¿sí? Entonces esa palabra me va a confrontar. Entonces no espere que la Biblia solamente lo consuele, ¿sí? Porque no es todo ese su efecto o su función, ¿sí? Siempre va a ser espejo, siempre. Amén. Bueno, entonces cuando uno es niño, pues es más dirigido por la carne, ¿sí? Usted se fija, el niño o en el atrio está el sol, ¿sí? Ya en adentro ya no hay sol en el lugar santo. Y usted se fijó que está el candelero, ¿sí? O sea, la luz del lugar santo era el candelero, no el sol como en el atrio, porque el niño espiritual depende más de lo natural, ¿sí? O sea, no le puede usted decir, porque una vez en una célula, es que hay unas hermanas que son demasiado entronas y esas exigen como si nada, como si todos pensaban igual. Y una vez estaba en una célula y no, pues que Dios sanó a una persona del corazón en una oración, y sí pasó. De hecho el estudio dice que se sanó. Y esa misma que oró por la que se sanó, pues empezaron a ver cómo se siente después de años de esa sanidad. Yo creo 1 o 2 años. No, pues ya, bueno, pasó situaciones muy dolorosas que le trajo una recaída, ¿sí? Y pues se volvió a empastillarse y todo. Y entonces la hermana, la de fe, ¿sí? Decía, no, usted es una hija de Dios, tiene que reprender ese dolor, ¿sí? O cuando se le venga el malestar, no puede depender de medicamentos. Yo dije, tranquila, pues esta toda no tiene la fe que tú tienes. Sí, yo le decía, bueno, usted descanse en Dios y su total confianza no sea la pastilla, ¿verdad? Pues tómesela si se la están recetando, pero confíe en el Señor. Pero la otra decía, no, es que tú tienes que depender de Dios y esto no te va a sanar. O sea, sí es cierto, sí así es, pero la fe de esta otra no le daba para eso. Entonces, ¿cómo es la fe de un niño? Depende más del sol, o sea, depende más de lo natural, ¿sí? De lo que ve. Entonces, si no sé, ¿verdad? Depende más de lo natural. Amén. Que pues siento mucha frustración, mucha depresión,
No, pues ve con el psicólogo para que te dé un tratamiento y salgas de ahí. Sí, uno puede decir, bueno, amén, pero la luz del sol, sí, más dependiente de lo natural. Pero el que ya creció dice, no, ¿cuál depresión? Yo te reprendo en el nombre de Jesús. No entras a mi mente, no entras a mi corazón. Sí, ¿cuál psicólogo? Yo te ministro y no te cobro. ¿Sí? ¿Verdad? Te vas a ahorrar 1,000 pesos, ¿sí? De consulta, en tratamiento, y yo te lo voy a regalar. Amén. Pero es otra mentalidad, porque esta gente ya está adentro. O sea, ya la luz no es de lo natural, es una luz espiritual. O sea, ya hay un entendimiento de Dios. ¿Sí me explico? Entonces, pero el niño no. Sí, el problema es cuando pasan los años y sigue dependiendo de lo natural. Sí, eso ya es peligroso. Bueno, ¿está claro hasta ahí? Entonces, el lavacro, ¿sí? Entonces, entendiendo esto, pues, los niños son más carnales, o a eso se refiere, ¿sí? Y ahora sí, vaya a la Biblia conmigo, y ya estoy a punto de terminar. Gracias a Dios. 1 Corintios 3, del 1 al 3. Fíjense lo que dice ahí, Y en el contexto de esto, le está hablando a creyentes con muchos dones. O sea, estos no eran nuevos. Amén. Pero fíjese lo que dice 1 Corintios 3. 3 desde el versículo 1 hasta el 3. Fíjese lo que dice. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, o sea, ¿qué? Como a gente madura, ¿sí? Sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Cómo es un niño en Cristo? Es carnal. ¿Qué es eso? Se deja llevar más por la carne, por lo que siente. No, hoy no siento ganas, mejor no voy, ¿sí? No, hoy no, amanecí indispuesto, hoy no voy. Sí, no, mijo, no. Eso no puede estar una persona de tiempo en el evangelio. Amén. Hoy me voy a bajar de la cruz, ¿verdad? Hoy voy a odiar, ¿sí? Hoy traigo coraje y no me vale. Hoy voy a traer coraje con todos. No, hoy no perdono, ¿sí? No, eso no puede estar, ¿sí? Entonces un niño, pues es así. No, pues es que me ofendió, es que me dijo y me hizo y ¡pum!, lo anida. Por eso esta carta habla mucho de divisiones, de pleitos, de contiendas. Qué triste, sí, muy espirituales o muy sobrenaturales, pero carnales a morir. Amén. ¿Sí está claro, hermanos? Entonces, ¿cómo es un niño en Cristo? Es más movido por la carne, por sus hábitos, por su forma de pensar, por sus costumbres del mundo, por sus actitudes del mundo. ¿Está claro eso? Entonces, por eso otra vez, si pasa, no es ni los dones, ni el conocimiento teórico, ni los años, es el fruto, ¿sí? La conducta de la persona. Amén. Por mucho que se siente, yo ya tengo 1000 años aquí, sí, y pues, ¿sí? ¿Por qué sigue odiando? ¿Por qué sigue deprimiendo a ese extremo? ¿Sí? ¿Por qué sigue tan resentido? ¿Por qué sigue tan amargado? Si ya son muchos años. ¿Sí me está entendiendo? Entonces Pablo aquí dice, o sea, ¿cómo les hablo cosas más profundas si no son espirituales? Todas son carnales. Entonces es hablarles otra vez, no participen de la mesa de los ídolos. O sea, tú eres hijo de Dios de años, hasta hablas en lenguas y todavía piensas en que no es malo la idolatría. ¿Sí está claro? O pensar como pensaba esa iglesia, pues no es malo que esté con mi madrastra y me meta en la cama de mi madrastra, no ha de ser pecado. No puede ser si tú profetizas. ¿Sí me está entendiendo? O sea, eso es lo que está hablando Pablo. O sea, no pueden decir que son espirituales cuando tienen todo este comportamiento. Por eso más abajo lo dice. Habla acerca de eso, de las contiendas que había. Bueno, ya más abajo después del 3, pero vamos al versículo 2. Fíjese, os di a beber leche, no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía. Entonces leche, ¿sí? Ese es un alimento para niños, ¿sí? Hay otros, son rudimentos, creo que también lo menciona Hebreos. Y otro es la vianda sólida, ¿sí? Entonces Pablo está diciendo, no les puede dar alimento sólido. Amén. Tuve que darles lechita. Amén. Entonces dice, porque aún no, porque no eran capaces, ni son capaces todavía, porque aún son carnales. Fíjese, pues habiendo entre vosotros, fíjese, hermano, ya es para temblar, ¿sí?
Porque si algo de eso traemos nosotros, ¿qué está diciendo la Biblia a nosotros? Tú eres un carnal, eres un niño, fíjese. Ya mejor nos callamos, ¿no? Vámonos ya pues. Dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos. ¿Sí? Entiéndame que estas cosas que nos estén gobernando, ¿sí? Porque lo más probable es que todos sintamos celo, ¿sí? Pero aquí se refiere a estas cosas que abundan en ustedes. Entonces, pues examínese. ¿Cuántos celosos hay aquí? Nadie, ¿verdad? Que gloria a Dios, aquí somos santos todos. ¿Sí? ¿Sí? Todos podemos sentir, sí, pero es luchar. Por eso le digo, el espiritual no es el que ya no siente, necesita estar muerto, sí, o ya estar allá en el cielo. Amén. O sea, va a sentir, pero la diferencia es que lucha, sí, y el carnal no lucha. Lo siente y sí, cierto. Sí, ¿por qué a ellos y a mí no? Celos, sí, mucha felicidad. ¿Por qué no se sueltan de la mano? Sí, ¿por qué siempre abrazados? Sí, ya no sean ridículos, sean empalagosos, ¿verdad? Celos, ¿no? Bueno, celos, contiendas, disensiones, o sea, diferentes formas de sentir. Si uno siente una cosa, otro siente otra. Y lo más abajo dice, porque unos dicen soy de Apolo, soy de Cefas, mi gallo es fulano de tal, o mi pastor fulano, mi pastor no, para mí mi padre espiritual es fulano de tal. Tranquilo, sí, contiendas, disensiones, no es así. Y luego sigue diciendo, no sois carnales y andáis como hombres, o sea, como los de afuera. Amén. Entonces, evidencia que somos niños, pues ahí está, ¿sí? O en resumen, ¿verdad? Las obras de la carne. Cuando todo eso nos sigue gobernando, ¿sí? Le vuelvo a decir, todos tenemos nuestra lucha, ¿sí? Habla, ¿cuántas son? 16 obras, ¿sí? No me acuerdo, no, 18 obras, ¿sí? Son 18 obras, amén. De esas 18, ¿cuántas sobreabundan en nosotros? ¿Sí? No, pues 8, ¿sí? O las 17, 17.5, ¿verdad? 17 y medio. Bueno, ya le damos de gane, pues. Ya tenemos medio a nuestro favor. Sí, entonces, pues hay que examinarse. Sí, todas esas 18 cosas que menciona ahí, que se complementan en Colosenses, creo también, ¿no? Sí, en Gálatas también. Entonces, todas esas cosas nos hacen ver la inclinación que tenemos como seres humanos. Todos lo tenemos. Amén. Entonces, aquí es la diferencia: quién lucha y quién no. Muy bien. Entonces, ¿qué enseña el atrio? Pues tengo que llevar mi carne, perseverar en mi carne, en luchar contra mi carne y sacrificarla. Si perseverar en la palabra y obedecer a lo que me dice la palabra. Por eso, no sé si lo dije la semana pasada, pero si no hay un corazón que desea hacer lo que se nos enseña, imposible crecer. Así, hermano, es imposible. Por eso yo sé que usted sabe mucho y que gloria a Dios por eso. ¿Está bien? Pero si usted quiere crecer, sí, hágase como que no sabe nada. Amén. Claro que hay un caminar que nos va a ayudar mucho, sí. Amén. Pero en cada etapa siempre va a ser una enseñanza diferente. Sí, como dice la Biblia, ¿verdad? De que cuando los lleva a la tierra de promesa les dice, guarden distancia entre el arca y ustedes, porque ustedes nunca han andado por este camino. O sea, ustedes ya saben lo que es pasar el desierto, pero aquí no saben. Sí, ya traen su experiencia, pero aquí no. Entonces hasta aquí no saben lo que es andar por aquí. Entonces tienes que dejarte enseñar. Es lo mismo en todo, ¿sí? Un día vamos a entrar a otra etapa y Dios nos va a decir lo mismo. Ya tienes tu caminar, gloria a Dios, pero aquí, de aquí para adelante, nunca has andado por este camino. Amén. Bueno, vamos a ponernos de pie. ¿Está bien? Y la próxima semana hablamos de los jóvenes, que esa está más intensa. Los jóvenes espirituales. Bueno, vamos a una oración y vamos a pedir a Dios que nos examine, ya que si Dios le mostró el espejote, bueno, pues ya no vamos a batallar, ¿verdad? Nos vamos directos, pero vamos a pedir a Dios que nos examine si hay mucha carne en nosotros. Amén. Padre celestial, estamos delante de tu presencia. Señor, te damos gracias por tu palabra. Reconocemos nuestra necesidad de ti. Señor, yo sé que todas las cosas que vivimos, tus procesos, desean darnos madurez, Señor. Y todos tenemos un temperamento, Señor, pero
Desgraciadamente no tenemos el carácter formado lo suficiente, Señor, como para poder negarnos a un temperamento cuando tenga reacciones equivocadas. Pero venimos delante de ti, Señor. Tú nos conoces perfectamente. Tú sabes qué actitudes tomamos, Señor. Por eso es muy bueno los roces. Por eso son buenos, Señor, las luchas o los momentos de presión, ya sean nuestras vidas fuera de la iglesia o nuestra vida aquí adentro, Señor. Porque esos momentos de presión sacan lo que hay dentro de nosotros, nos hacen ver las reacciones que tenemos, Señor. Bendito Dios, nos hacen ver que reaccionamos con depresión, que reaccionamos con ira, que reaccionamos con celos, con envidia, con contiendas, Señor. O si es el caso, reaccionamos con madurez, bendiciendo, perdonando, Señor, buscando, como dice el apóstol Pablo, estar solícito. O sea, siempre tiene que haber disposición por guardar la unidad, Señor. A medida que se va creciendo, Señor, siempre va a ser la demanda más grande, Señor. Bendito Dios, Señor. Si el niño se ofende por todo, el maduro tiene que disimular todas las ofensas y hacerle como que nadie le dijo nada. Eso es lo ideal, Señor. El niño, Dios le va a tolerar, pero no le va a aplaudir, Señor, cuando es niño por tiempo, por conocimiento. Pero si pasan los años y es niño por su propia decisión, entonces el trato va a ser más duro, Padre. Tienen que venir quebrantos, tienen que venir situaciones que nos van a doler para que podamos entender: no debes reaccionar así. Tú ya no eres una persona ignorante. A ti ya no se te tiene que explicar que hay que perdonar. Ya no se te tiene que explicar que no debes de dejar que los celos te gobiernen. Claro, Señor, todos necesitamos ser ministrados. Señor, hay cosas que no sabemos luchar contra ellas, ni siquiera sabemos qué es lo que traemos. Para eso es la palabra, Señor. Por eso es bueno estar aquí, por eso es bueno leerla, porque ella es un espejo que nos dice nuestra condición. Yo te pido, Señor, que todos nosotros podamos madurar, Señor. Que nadie nos quedemos niños, Señor. Si lo que dice aquí el apóstol Pablo son cosas en las que nos identificamos: celos, contiendas, disensiones, Señor, como decía Pablo, no son carnales. Cuando escucho de todo esto, Señor, como habla el apóstol Pablo, Señor, habla de, no sé si también ahí habla del adulterio, habla de la fornicación. En Corintios habla de la idolatría, habla del incesto. O sea, lo que está diciendo es: todos son niños, están cayendo en pecados, como decía misma escritura en Corintios, donde Pablo les dice: aún se escuchan pecados que ni en el mundo se oyen, Señor. Y dice ahí el apóstol Pablo hablando, diciendo: porque se oye que el hijo tiene la mujer de su padre. Señor, esas cosas, Padre, se supone que una persona que está creciendo ya no se le deben de explicar. No se le debe explicar: no puedes fornicar. No se le debería de explicar: tú ya no puedes convivir con la idolatría. Tú ya no debes de pensar en la fornicación o hacerlo, Señor. Pero le está hablando a niños, Padre, que nunca quisieron crecer, que les manifestaban dones y ellos medían su espiritualidad porque hablaban lenguas, porque tenían sueños, porque tenían visiones, porque ya conocían versículos bíblicos, pero no los vivían. Señor, siempre la madurez, Señor, se va a hacer evidente en el fruto, en la conducta, Señor, en el llevar la carne, Señor, al altar de bronce, al altar del sacrificio, en decir esta actitud: siento mucho coraje, siento ganas de odiar, siento deseos de venganza. Todo esto que para mí era normal en el mundo, Señor, lo traigo al altar de bronce. Tengo que matarlo en la cruz, tengo que traerlo al altar, Señor. Bendito Dios. Y tu palabra dice que ese es nuestro culto, Señor, sacrificando nuestros cuerpos como sacrificios vivos, que viene a ser un culto con el entendimiento. Señor, lo que quiere decir ahí es que esto ya debe ser una cultura, un estilo de vida. Viene el pensamiento: tengo que echarlo a la carne, quemarlo ahí, echar la carne en ese altar. Viene el deseo que no es correcto, tengo que echarlo en ese altar. Ese es un culto, una forma de vida
con entendimiento, Señor. Padre, pero si somos niños, Señor, si todavía estas cosas nos gobiernan, Señor, si todavía estas cosas nos someten, tú puedes decir con toda seguridad: no sois carnales todavía y andan como los hombres del mundo. Pero hoy venimos delante de ti, Señor, para que tú nos examines, Padre, y si estas cosas están en nosotros, tú nos ayudes a entenderlo y a dejar de darles lugar, Señor. Nadie va a crecer si permanecen esas actitudes en su corazón. Es inevitable, y si Dios tiene compasión de mí, me va a quebrantar y me va a doler para que yo pueda entender. No puedo tener celos, pero no hay necesidad de ese quebranto si yo lo entiendo ahorita. Señor, en el nombre de Jesús, Padre, yo no quiero quedarme niño, yo no quiero retroceder y que mi vida empeore. Yo quiero ir de gloria en gloria, Señor. Y yo sé que esto no es nada más conociendo mucha Biblia, pero no viviéndola. Señor, en el nombre de Jesús, Padre, yo sé que ya me diste la lechita espiritual. Ya entiendo que Jesús murió por mí. Ya entiendo que sí, mi vida de pecado, Señor, costó la vida de Cristo en la cruz del Calvario. Esa leche la probé, me fue de vida para mí. Señor, nunca va a ser menospreciable, pero eso ya no me está nutriendo. Necesito el altar de bronce, Señor. Necesito luchar, confrontar mi carne. Necesito ir contra mis malas actitudes. Necesito ir contra mis resentimientos. Necesito ir contra mis pensamientos de amargura, contra mis deseos de venganza. Necesito ir contra esa inestabilidad emocional que por todo me molesto y por todo me deprimo, por todo me ofendo. Señor, tengo que ir contra eso, porque ya no quiero estar en el atrio. Quiero ir hacia adelante, Señor, porque por los años y el conocimiento ya debo de dar ese estirón, como decimos, o ese jalón hacia adelante. Yo quiero experimentar la mesa de los panes. Quiero experimentar la profundidad de la palabra. Quiero experimentar la sabiduría del candelero, el entendimiento. Quiero experimentar la vida profunda de oración en el altar de oro. Quiero provocar que mi oración rasgue el velo. Ya no quiero ser un niño, Señor. Bendito Dios, que por todo se ofende, que por todo odia, que por la nada tiene deseos de venganza, que por todo se desanima. No quiero ser así. Bendito Dios, vengo ante ti, Señor. Ya crucé esta puerta y es un deleite esa leche espiritual, pero ahora tengo que ir a lo que sigue, ponerme el yugo, Señor, llevar la cruz. Bendito Dios, Señor, luchar contra las disensiones, luchar contra los celos, luchar contra las contiendas, Señor, luchar contra los hábitos, Señor, y los pecados del mundo que me gobernaban, Señor. Tengo que pelear. Bendito Dios, yo ya no puedo ser como era en el mundo y tengo que mostrar que mi vida fue un verdadero arrepentimiento. Lo que un día dije en oración: Señor, te entrego mi corazón, te entrego mi vida, sé mi Señor y mi Salvador. Señor, no fue una emoción o algo que me obligaron a decir, fue una convicción mía, Señor, que tú me pusiste en el corazón. Y en ese entendimiento, Señor, yo quiero estar contigo, Padre. Como ya lo dije, Señor, nadie, Señor, que no ha nacido de nuevo, no tiene ningún deseo de estar en comunión contigo. Solo aquel que ha resucitado de sus delitos y pecados anhela estar en tu presencia. Ama la oración, ama la iglesia, Señor, no quiere salir de ahí. Señor, ama la palabra, aunque no la entiende, pero se le hace tan impresionante todo lo que está escrito ahí, Señor, porque ama, Señor. Eso no es el primer amor. Bendito Dios, es una emoción que va a ir de madurez en madurez hasta que se convierte en un primer amor, Señor, donde ya no hay otro en el corazón, solo Dios. Señor, en el nombre de Jesús, yo bendigo al pastorado de esta iglesia, al liderazgo de esta iglesia, para que nunca sean, Señor, como esos discípulos, Padre, que entorpecieron o querían entorpecer el avance de esos niños, Señor. Que las almas nuevas que vengan a esta iglesia puedan hallar un ejemplo en sus hermanos mayores, Padre. Puedan decir: mira cómo hablan, así debemos de hablar también nosotros. Mira cómo se desenvuelven, mira cómo se cuidan entre ellos, cómo se aman entre hermanos. Mira cómo buscan la paz el uno al otro, cómo nunca he escuchado malos comentarios de uno del otro, porque hay madurez, Señor. Que
que así pueda venir la gente nueva. Nunca he oído una palabra, una expresión mala de algún hermano de la iglesia. Siempre hablan con amor, siempre se hablan con respeto, se cuidan entre ellos. Señor, eso sería lo ideal, porque estamos creciendo, Señor. Pero qué triste es, Señor, que los nuevos empiezan a decir, o los niños espirituales, como que tal servidor no se lleva con los pastores, como que tales servidores se tienen ahí resentimiento porque se hablan muy golpeado. Esas cosas no se pueden esconder. Y yo bendigo esta iglesia, Señor, para que esta iglesia, Señor, sea una iglesia muy unida, Padre. Y eso es una evidencia que está madurando, Señor. Yo los bendigo en el nombre de Jesús, Señor, para que ni los que estén sentados, ni mucho menos los que estén al frente, provoquemos, Señor, que haya disensiones, Padre. Que siempre el pastorado disimule ofensas, Señor. Haga como que no pasa nada, aunque le duela y tenga que llorar delante de Dios para poder perdonar. Pero, Señor, el sacerdote está más exigido. Bendito Dios. El que está en el atrio tiene más libertad, Señor, pero el que va entrando al lugar santo, el lugar santísimo, las demandas son mayores, Señor. Bendito Dios. Por eso hablamos de Jacob, que a pesar de los pecados de sus primogénitos, de los hijos mayores, no les negó la bendición, porque eso es un corazón sano, Padre. Bendito Dios. Jesús, a pesar de que Judas lo estaba entregando, no dejó de decirle amigo. Bendito Dios. Zacarías lo dice también: ¿qué heridas son estas que llevas en tus manos? Y él responderá: con ellas fue herido en la casa de mis amigos. Nunca dejó de llamarles amigos, a pesar del daño que le hicieron, Señor. Eso es madurez. Bendito Dios. Es la reacción natural de soltar perdón, Señor. No es que no duela, duele, porque ahí dice heridas con que fuiste herido. Le dolió, Señor, le dolió que Judas lo traicionara, le dolió que Pedro lo negara. Claro que sí, porque era hombre, pero eso no lo privó de bendecir a sus discípulos y aún poder decir, Señor, decirle a Pedro: Pedro, me amas, apacienta mis ovejas. Tú vas a ser un sucesor, tú vas a ser una columna. A pesar de que lo había negado. Eso es perdonar. Eso es una persona con otra mentalidad, Señor. Que así seamos todos nosotros, tanto los pastores, obviamente, que están más obligados a eso, como los servidores, Padre. Que nunca las almas nuevas empiecen a darse cuenta o a ver como que no se llevan, como que se odian, como que no se quieren. Siempre se escuchan tales y tales comentarios. No. Y no es por guardar un testimonio, es por hacer lo que Dios quiere. No es por guardar una apariencia. No, Señor, es sacar lo que hay en el corazón. Yo no quiero ser carnal, yo quiero crecer. Y yo bendigo a mis hermanos para que ese sea su deseo también, Señor. Y que se pueda ver la gloria de Dios en cada uno de los que estamos aquí, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Yo bendigo a esta iglesia Pan de Vida. Y yo oro, Señor, para que todas estas cosas, Señor, se vayan desarrollando en todos nosotros. Nadie somos perfectos, y eso es obvio, Señor. Nadie estamos en una perfección ni en una madurez impresionante. Todos estamos en el proceso, pero no nos queremos quedar. Queremos avanzar, Señor. En el nombre de Jesús los bendigo, Padre. Más sabiduría, Señor, sobre el pastorado, sobre los servidores, más revelación, más entendimiento. Y aquellos que aspiran a servirte, Señor, bendito Dios, se amplíe nuestro entendimiento, Señor, para gloria y honra de tu nombre, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, Señor Jesús. Amén, amén. Dios les bendiga.